अगर आप वीराने में चल रहे हो और आपका सामने इस तरह के जीन से और खासकर वीरानों में तो जन्नत के साथ होंगे ना होने तो बंदे के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। ये देखो कभी भी अगला बंदे को सोने ही नहीं दे रहा है ये जीन। चेक कर ये Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo aquí. देख लो जीन अकेले वीराने घरों में तो बिल्कुल नहीं जाए। Eis, eta budak saha Eis? Jangan bilang itu anak aku. Eis, please jangan minta tanggung jawab sama gua Eis. Itu bukan anak gua ya Eis. Datang-datang bawa bayi si Eis. Eis, eta menang meliti mana ai kamu? Astagfirullahalazim. Ya Allah, Kang Black lu pernah ngentit si Eis ya? Ya pernah. Anjay, tebrang-tebrang mang. Allahu Akbar. Anjay, pamer skill brother. Wedey, pamer skill mang. Wow, amazing. Amazing ya Allah. Wih, pamer skill anjing, tebrang-tebrang cok. Seekor bayinya tebrang-tebrang memang. Allahu Akbar. Wow. Anjay, pamer skill anjing. Pamer skill mang. Wow. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, pamer skill cok. Astagfirullahaladzim. Anjay, pamer skill mang. Seekor kuntilanak merah tebrangin seekor bayi guys. Pamer skill cok. Cuma gitu doang easy, gue juga bisa. Gitu doang. Udah segitu doang. Coba lempar emas batangan. Anjay. 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 Widih. Wow. 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 Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yes. Teruskan. Anjay. Anjay. Widih. Anjay. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Anjay, pamer skill dong mang. Pamer skill guys. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Wasit. Masuk wasit. Allahu Akbar. Sit. Medis. Masuk medis. Allahu Akbar.
Aduh. Medis masuk, medis. Astagfirullahaladzim. Otra vez el demonio que me está molestando de vuelta. Aquí está. ¿Quién sos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sos bienvenido, andate. Andate. Me tenés cansado, mostrate. Jesús, no te voy a tener miedo. Andate de acá. Jesús. He has woken up to something utterly terrifying. Sos hijo de puta. The path. Amiga, Llora. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no llora, José? sí está bien fuerte. En nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, a ti encomendamos y a ti pedimos en esta noche. Y mira, se Oh, aloca a ti, más. oh Padre Se Santo, aloca más con si el estás azúcar. aquí en Con el este azúcar, lugar, la sal, con la perdón. sal. Si estás aquí en este lugar, si eres algún demonio el que está aquí en este sitio, en esta noche, con el poder de la sal, con el poder con lo que traemos a las brujas, reprendemos al demonio que se encuentra aquí, atamos a este lugar, cualquier espíritu, cualquier demonio que se encuentre en este sitio, en este momento, a través de este portal que estamos abriendo, reprendemos a este demonio que está aquí. Si realmente... Uy, eso no fue de la maleta, ¿eh? What? Dude, stop. Let him be. Bro, come on. Stop recording him. We have to go. Dude, he has no hand. What? He has no hand. Come on, let's go talk to Melanie.